Entonces, pues, terminamos ya de lo que fue, recuerdan la serie de alabanza y adoración. Y el día de hoy traemos esta palabra que es una vida en victoria, si la quieres llamar de alguna manera o titular, una vida en victoria. Yo te pido que en estos momentos, y es igual en la alabanza y en la adoración, pongas toda tu atención y que apuntes. Que tengas ahí para escribir algo que te hizo, que te llamó la atención, algo que dijiste, caray, aquí veo una oportunidad de crecimiento, apúntala y grábala en tu corazón y en tu mente, pero no solamente la dejes ahí grabada, sino que la lleves y la saques de tu mente en el sentido físico y la pongas en práctica. Amén. Muy bien. Vamos a ir a Romanos 5, 12 al 17. Y el título que le da esta palabra es la comparación entre Adán y Cristo. Y dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, ¿verdad? Todos sabemos eso. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. Porque todos, ¿qué? Pecaron. ¿Había alguien que no había pecado? Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se lo tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, que fue cuando escribió la ley Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. ¿A cuántos? Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón. Sí, gracias, papá. Para muchos, por medio de otro hombre, que es Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser hechos justos. ¿A ser hechos qué? A los ojos de Dios, no a los de la gente, amigos. Escuchen bien esto, a los ojos de Dios, ¿verdad? A pesar de que somos culpables de muchos pecados, de uno, de dos, de tres, no, de muchos. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Amén, así es, Lalo. Amén. Porque todos los que lo reciben vivirán ¿en qué? Victoria. En victoria sobre el pecado. Y ahí es donde queremos concentrarnos el día de hoy. Vamos a leerlo una vez más. Porque todos los que lo reciben, ¿a quién? A Jesús. ¿Vivirán en qué? Victoria. En victoria sobre qué? El pecado. Amén. Y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Todos conocemos y sabemos que ¿qué es pecar? Desobedecer. ¿Qué es pecado? ¿Qué es cuando alguien peca? Hemos aprendido errar ¿al qué? Al blanco, ¿verdad? Imaginémonos a un arquero que le está tirando a una rueda que tiene la rueda azul, blanca, amarilla y el rojo en el centro. No importa dónde le pegues a esa rueda, si no le das al blanco, al rojo, donde es el objetivo principal, erraste al blanco y ahí es donde estás pecando. Entonces, no importa lo que estemos haciendo o cómo lo hacemos, si no hacemos la voluntad del Padre o si no caminamos conforme a los pensamientos de papá, estamos pecando, estamos errando al blanco, a lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Amén. Muy bien. Entonces, estamos en victoria sobre el pecado,
Pero ¿qué representa el pecado? ¿Alguien me pudiera decir qué representa el pecado? El pecado pudiera representar el miedo. ¿Qué más? La separación. ¿Qué más? ¿Qué representa el pecado aparte del miedo, de la separación? ¿Pudiera representar culpa? ¿Pudiera representar qué? Condenación, enfermedad, miedo y muchísimas otras cosas más de las que pudiéramos hablar. O sea, estamos hablando de algunos efectos del pecado, ¿verdad? Entonces, al decir que estamos en victoria sobre el pecado, significa que estamos por encima de eso que ya no tiene poder sobre nosotros, porque Jesús, ¿qué? Lo venció ¿en dónde? En la cruz. Gracias. Jesús venció al pecado en la cruz y por eso es que ahora nosotros estamos sobre el pecado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué darle lugar en nuestra vida a aquello que Jesús se ha encargado de sacar? ¿Por qué darle cabida? ¿Por qué darle lugar? ¿Por qué darle la oportunidad al pecado que siga obrando y actuando en nuestras vidas? Fíjense bien mi expresión y mi declaración. ¿Por qué darle la oportunidad? No estoy diciendo que es algo natural en nosotros, sino que muchas veces se le da la oportunidad de sacar algo que ya no está teniendo el poder sobre nosotros. Tú y yo podemos darle oportunidad de que el pecado vuelva a relucir en nuestra vida, pero no significa que tenga el derecho o que sea algo natural. Antes de Jesucristo sí era legal, sí estaba y no podíamos hacer absolutamente nada. Absolutamente nada, por más que quisiéramos pecar. Ay, es que no quiero que paz, nos caíamos. No la veas. Ay, no. Oh, sí. Ay, dale con eso. Es un talón de muchos hombres. No estoy diciendo que tuyo, no, por favor. Entonces, antes de Jesús era, me cae mal, es que me tumbó los dientes y palos, y güey, le tumbaba los dientes el otro también. ¿Por qué? Porque salía el enojo, ¿verdad? Y zapas, es que él me hizo eso, como cuando estábamos chiquillos. ¿Por qué le pegamos al otro? Es que él me pegó. ¿Por qué le pegaste? Es que él me pegó. Y sopas, ¿verdad? Nos lo bailábamos, ¿verdad? Como decían, y se lo bailó, ¿verdad? Entonces, pero eso era antes. Ahora que Jesús vino a nuestras vidas, a través del sacrificio, el pecado no tiene poder sobre, y lo hemos cantado cientos de veces aquí, el pecado no tiene ninguna autoridad y ningún poder sobre nuestra vida. Pero si tú y yo le damos la oportunidad, solito viene y se acopla a nosotros, se nos pega, se mete y sale, y hay como resultado que para la vista de muchos pudiera ser una ganancia, pero a la vista de Dios y de nuestros hermanos es una batalla perdida. Entonces, si algo está regresando del pasado, es porque nosotros mismos le hemos dado la cabida, la entrada, la aceptada, ¿verdad? Pero no significa que sea algo normal o natural en nuestras vidas. No lo es. No lo es. Constancia en momentos difíciles se refiere a la perseverancia y firmeza en la fe, pero también ahí es cuando debemos confiar en Dios, continuar en su camino a pesar de cualquier dificultad. ¿Qué me pudieran decir en nuestro caminar alguna dificultad? No estoy hablando en las grandes esferas de la política, de la educación, de la ciudad, porque realmente deberíamos de empezar como
pasos de bebé, ¿verdad? En las finanzas, ¿cómo es? ¿Cómo se le llama? Son los pasos de bebé. ¿Cómo empiezas? Pues ahorrando poquito, va caminando, no haces tu primer millón así de la noche a la mañana. Entonces, en esto, cuando venimos a Cristo, así somos bebés y empezamos caminando y empezamos actuando y empezamos creciendo, y de la misma manera es como Dios nos va formando. Entonces, ¿qué pudiera ser una dificultad para que nosotros pudiéramos continuar en nuestro camino? Entonces, constancia en momentos difíciles se refiere a la perseverancia y firmeza en la fe. Pero también ahí es cuando debemos confiar en Dios, continuar en su camino a pesar de cualquier dificultad. ¿Cuál pudiera ser, piensa dentro de ti, una dificultad que pudiera impedir el caminar en lo que Dios te ha marcado? Piénsalo ahí dentro de ti. A lo mejor algunos son muy rápidos, tienen mucha práctica en esto y ya la tienes, ¿verdad? Piensa en la segunda. Y si también ya la pensaste en la segunda, piensa en la tercera dificultad que pudiera ser algo que te esté impidiendo caminar en lo que Dios te ha mandado a hacer. Pudiera ser cualquier cosa pudiera ser que te impida dar al blanco. Cualquier cosa, en cualquier área, como hijo, como padre, como hermano, como matrimonio, en el trabajo, en el negocio, en donde quiera. Y pudieran ser situaciones difíciles que vinieran a nuestra vida como cotidianas, como lo que le pasó a Job. Que Job era un hombre temeroso de Dios, era el más confiable, el más fiel, más bien fue, ¿verdad? Y lo tenía todo. Pero llegó el momento en su vida, y dice la palabra de Dios, que llegaron a la corte celestial todos aquellos que le rendían cuentas a Dios, y entre ellos venía el chamuquín, ¿verdad? Y le rindieron cuentas a Dios, y Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Dice, y él le dice, de rondar la tierra y ver lo que está sucediendo. En una traducción dice eso. En la otra, en la 60, todos conocemos los de la vieja escuela que dicen de rondar la tierra y su plenitud. Pero hay una versión donde dice, pues vengo de ver la tierra, dice, y ver lo que está sucediendo. Entonces, por eso en la predicación pasada yo les dije que hay alguien que te está observando aparte de Dios. Y ese es el enemigo. Entonces, Satanás observaba a Job desde lejos. ¿Se acuerdan que les decía yo desde lejos? Dice Satanás, dice que le dijo Dios a Satanás, ¿has observado a mi siervo Job, que es recto en todos sus caminos? ¿Lo has observado? Y yo no sé si este muchacho estaba esperando esa pregunta de Dios y guardándola en su corazón, ¿verdad? Para decirle, pues cómo no, si has puesto un cercado de protección. Fíjate, lo veía y lo conocía. Nomás dijo Job y él supo quién era. Dijo, Job, el rico, el poderoso, el que tiene todo, el que tiene tantos hijos, el que sus hijos hacen esto, el que tiene 5,000 camellos, el que tiene amigos, el que tiene una esposa que le hace la vida de cuadritos. Y no estoy diciendo que tu esposa lo seas. Estoy hablando de la esposa de Job. Sí, de la esposa de Job. Sí. Sí. Entonces, Satanás conocía muy bien de Job, pero lo conocía de lejos. Dijo, pues cómo no. Dijo, mira, tienes un cercado, dice, de protección. Dice, quítale lo que tiene y verás si no te maldice. Qué astuto es Satanás. Pero Dios ya conocía su corazón. Él sabía lo siguiente que le iba a pedir. No lo toques a él y quítale todo lo que tiene. Y ya conocen ustedes la historia. Le quita todo lo que tiene y le quita hasta a sus hijos. Y él empieza, dice, llegué sin nada, llegué desnudo y me voy desnudo. Y no les voy a contar la historia.
Si no la conoces, vete al libro de Job, léela y compréndela y te va a ayudar un montón, ¿verdad? Para poder asimilar todo lo que viene a nuestras vidas. Que son situaciones difíciles, sí lo son, pero en Dios somos más que victoriosos. Entonces, y así sucedió, y Job actuó de la manera, dice la Biblia, terminaba un capítulo y le dice, y Job no pecó contra Dios, y Job no pecó contra Dios, y Job no pecó contra Dios. Muy bien. Entonces, a Job se le presentó no una oportunidad para pecar, no una oportunidad para salirse del camino, no una oportunidad para errar al blanco. Se le presentaron muchas oportunidades que a lo mejor ni tú ni yo hemos vivido hasta ahorita. Y la verdad es que Job era un superhombre. Y a lo mejor ahorita no hay ningún superhombre. Pero tenemos un superhombre que murió por nosotros y que nos dio la autoridad y el poder para poder gobernar todo lo que a veces nos impide conquistar. Y ese es Jesucristo y vive ahora dentro de nosotros. Y es por eso que ahora tú y yo somos más que vencedores. Y ahora también somos un superhombre como lo fue Cristo Jesús. Y podemos lograr, y podemos, y ante los ojos de Dios dice, ¿has visto a mi siervo? ¿Has visto a mi sierva? Y estás en el pensamiento de Dios, estás en la mirada de Dios, en todo lo que haces y en todo lo que desarrollas día con día. En aquellos tiempos había un Job, pero hoy vemos muchos Cristos a través de Cristo Jesús. Y a todos y cada uno de nosotros, Dios está observándote. ¿Que me está observando el enemigo? No me interesa y no me preocupa. ¿Por qué? Porque ahora tengo el poder y la autoridad de aquel que venció en la cruz. ¿Amén? Muy bien. Entonces Job resistió y salió más que vencedor porque él sabía y conocía quién era su hacedor. Después vemos el ejemplo de Ruth. Permaneció. A Ruth la podemos ver. Oyes, pues, ¿por qué se quedó con la suegra? Porque tenía perseverancia, porque tenía constancia en la fe que ella había creído, de aquel que había escuchado de la suegra, y por eso se quedó con él. Tenemos también a Eliseo. Imagínate si Eliseo se hubiera rendido dejando a su maestro Elías. ¿Qué hubiera pasado con Eliseo? No hubiéramos conocido todos los milagros, no hubiéramos conocido la historia de Eliseo si él no hubiera permanecido todo lo que vivió en aquel tiempo. Pero él confió y tuvo la fe de caminar en el propósito de Dios, creyendo que él era más que vencedor. Y todo lo que él decía se hacía en la tierra. ¿Conoces toda la historia de Eliseo? Que desafió las leyes de la física haciendo flotar el acero en el agua. Pero ellos creyeron y no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, sino siguieron el camino que les había marcado el Señor, creyendo a ciegas que Dios estaba con ellos. Entonces, caminar en lo que hemos creído es lo que nos hace permanecer en la victoria que Él ya nos ha dado. Si nos vamos a Salmos 44:3 dice, porque no fue su espada lo que conquistó la tierra, ni fue su brazo el que les dio la victoria, fue tu brazo, tu mano derecha fue la luz de tu rostro porque tú los amabas. Entonces, pudiéramos tener algunas cosas en contra de nosotros, decir, pero es que yo pudiera ser muy inteligente y pudieras decir, es que es mi inteligencia. Pudiera ser no tan inteligente tú, que tú concluyas de esta manera y decir, es que ¿cómo es que yo voy a ser tan inteligente? Pero tenemos que comprender y entender que no somos nosotros, sino lo que Dios está obrando en cada uno de nosotros en nuestra vida. Si creemos que a través de la obra de Cristo Él ha cambiado nuestra vida, ¿por qué me voy a preocupar?
porque tenga la victoria. La semana pasada vimos cómo un ejército tan grande no pudo vencer, no pudo conquistar a un ejército tan pequeño, porque no estaban las fuerzas de ese ejército pequeño, sino en las fuerzas de aquel, el brazo, la mano, la luz, la espada del mismo Señor. La cuestión aquí es, ¿nosotros creemos esto mismo para nosotros? ¿Tu fe es la misma fe que están creyendo los de la Biblia? Si nuestra fe no es del tamaño, o más bien, si no es la fe correcta de los que leemos en la Biblia, no va a suceder nada en nuestras vidas. Entonces, todos y cada uno de aquí, fíjate, nos vamos a ir a lo más básico. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes hemos sido victoriosos el día de hoy al estar aquí presentes. Porque yo sé que muchos de aquí o estaban cansados o estaban a lo mejor en una situación que no comprometedora con la familia, o en una situación del trabajo, o en una situación X. Pero a final de cuentas, tuviste la fe para tomar una decisión de que era lo mejor estar aquí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, eres más que vencedor. Has conquistado algo que para muchos todavía es difícil. Ahora, hay algunos que no batallaron en conquistar este día, porque ya tomaron la decisión desde años atrás de venir practicando esta batalla, y para ahora algunos de ellos es fácil el estar aquí presentes, ¿verdad? Pero todo eso se ha decidido porque hemos creído que es lo mejor para nosotros el estar aquí presentes. Entonces, no importa cómo nos sentamos, si nos sentimos cansados, adoloridos, si traemos alguna enfermedad leve o gripa, dolor, no sé, tomamos la mejor decisión de estar aquí presentes. Entonces, el temor, la duda, es uno de los peores enemigos que tiene la iglesia. ¿Cuántos conocen la historia de Eliseo cuando le pidió al rey Joás? A ver, ¿qué le pidió? Eliseo, ¿qué le pidió Eliseo al rey Joás? Para las redes voy a decir, ay, qué bien, muy bien. El rey Eliseo, digo, el profeta Eliseo le pidió al rey Joás que ¿qué? Que lanzara una flecha ¿hacia dónde? Ok. Nos vamos a ir, tarea, nos vamos a ir a Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Esta semana vamos a leer eso. Sí, exactamente, Abraham. Le dijo el profeta al rey. Acuérdense que los reyes siempre estaban en pelea, ¿verdad? Con los sirios, los asirios, los filisteos y todo esto. Y en este caso eran los sirios, ¿verdad? Entonces él estaba enfermo, el profeta ya iba a morir, Eliseo. Y el rey fue a verlo y le dice, Padre mío, y empieza y repite las frases que cuando se fue Elías, ¿verdad? Pero todos nos quedamos siempre con la historia de que el rey solamente golpeó ¿cuántas veces el piso? ¿Te acuerdas, Abraham? ¿Cuántas veces golpeó el rey el piso? 3 veces, gracias. 3 veces golpeó el piso el rey. ¿Y qué pasó con el profeta? ¿Qué sucedió con el profeta? Se enojó y le dijo, ¿por qué golpeaste el piso solamente 3 veces? Dijo, si hubieras golpeado al menos el doble, 6, 5. Dijo, hubieras vencido contra ellos, contra ese ejército. Y todos habíamos creído hasta ahorita que el rey había dudado. Pero en realidad se dice que este rey no dudaba, tenía miedo. Y escúchame bien lo que quiero expresarme para que te quedes con esta parte. Se dice que el rey Joás no dudó.
sino que tenía miedo. ¿Miedo de qué? De vencer a los sirios. Vente, Abraham. Ponte aquí. ¿Dónde está Jorge? Vente, Jorge. Tráeme una silla de volada, Caleb, por favor, para que se siente este hombre tan alto. Entonces, aquí está Siria. Es una nación, mijo, no es una mujer. Y luego aquí están, aquí pónsela a Abraham para que se siente. Y luego están los asirios, otra nación. Y vente, dale. Y aquí está Israel, el pueblo de Dios. Y siempre había una pelea entre ellos y aflojaban, estiraban, y aflojaban, estiraban, y aflojaban, peleense, pero no se crean, no se crean. Y aflojaban, estiraban. Ganaban, perdían, ganaban, perdían, ganaban. Entonces Elías le dice, le dice al rey, golpea. Primero lanza la flecha, la lanzó hacia Siria. Y lo dice, ahora golpea, saca todas tus flechas y golpea el suelo. Pum, pum, lo golpea 3 veces. Y el profeta se enoja. ¿Por qué? ¿Por qué golpeaste solamente 3 veces? Le dice el profeta. Dice, si al menos hubieras golpeado 6 veces, dijo, tú vencerías totalmente sobre los sirios. Pero como solamente golpeaste 3 veces, solamente 3 veces ganarás, pero no los vencerás. Entonces, esto no lo dice la Biblia, pero se concluye ahora que realmente él sabía lo que Eliseo estaba hablando proféticamente, sabía lo que significaba lanzar la flecha, sabía lo que significaba pegarle al suelo, que era vencer sobre la tierra. Pero dicen que él tuvo miedo de vencer a Siria. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Miedo de vencer a Siria, a los sirios. Porque dicen que pensó en el corazón del rey que si él vencía a los sirios ya los conocía y sabían y estiraban y aflojaban. Pero si vencía a ellos, había una nación mucho más poderosa, mucho más grande que se estaba levantando. Y si se quitaba este problema de en medio, que le ayudaba a impedir que este viniera para acá, después al vencerlo, siéntate, mijo, gracias, le abría la puerta a una potencia mucho más grande que iba a venir a pelear contra él. Y por eso concluyen que él se quedó cómodo y no hizo la voluntad del profeta, porque tuvo miedo de que después de que se quitara este problema, iba a venir uno más grande. Gracias, siéntate. Siéntate, gracias, mijo. Ahora, aplícalo a nuestra vida. Aplícalo a nuestra vida. ¿Estoy cómodo en la iglesia, en mi familia? ¿Para qué le muevo? ¿Para qué me quito con esto que estoy batallando? Mira, Dios me suple mi necesidad, me alimenta, puedo pagar la luz con broncas. A veces voy y le pido, a veces uso la tarjeta, a veces, fíjate, me estoy yendo a lo más básico. Estamos tan cómodos como con lo que hemos conquistado o peleado, batallado, que no queremos terminar esa situación porque sabemos que a veces viene algo mucho mayor. Y sabemos que a veces a veces alguien más me ha dicho que si brinco y venzo este escalón, Dios automáticamente me va a pasar a un nivel mayor. Y si hay un nivel mayor, hay batallas mayores. Pero no olvidemos que hay alguien que nos ha prometido que tenemos la victoria ganada. Tenemos la victoria ganada en nuestra vida. Cualesquiera que sea la batalla en tu vida, Dios te ha hecho más que vencedor. Oye, Chuy, pero ¿cómo es que en cosas tan sencillas he perdido? Y me estoy saliendo por eso apunto todo para no desviarme. Pero ¿cómo es que a veces en batallas tan pequeñas pierdo la batalla?
Entonces, cuando Dios nos dice, haz esto, haz lo otro, nosotros decimos, sí, Señor, sí, sí, Señor. Pero lo hacemos sin creer. Lo hacemos solamente por de que nos digan, sí, sí lo voy a hacer, pero no actúo con la fe que debo de actuar. No golpeo como debo de golpear. ¿Sí me explico en esto? Creo, o sea, la palabra, y sí, Señor, yo creo que en esto, pero Señor, puedo avanzar hasta allá, pero mira, nada más hasta aquí voy. Porque aquí es donde me siento como pez en el agua. Me siento bien aquí, Señor. Me siento bien. ¿Para qué voy a ir hasta allá al frente de la batalla? Mira, aquí me estoy defendiendo bien. Pero recuérdate que no es mi brazo, no es mi espada, sino es el brazo y la espada de Dios mismo. Entonces no lo podemos dejar al azar. A lo mejor me va a ir bien, a lo mejor me va a ir mal. Vamos a ver qué sucede. No. Dice 1 Corintios 15, 57 al 58, dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. Ven, Abraham, ven, de volada otra vez. Mantente firme, Abraham, e inconmovible. Estamos igual. Entonces, mantente firme, ponte posición de firmeza. Entonces, mantente firme e inamovible. Mira, 100 kilos. Bueno, la semana pasada me porté muy mal, le van dando unos 107, ¿verdad? Y se movió porque estaba pisando mal. Pero en realidad, esto es lo que nos pide el Señor. Mantente firme, inamovible, inamovible. Y le estoy haciendo yo más fuerza con mi brazo y mi pie y todo. Y va a quedar bien adolorido del pecho. Pero Él va a ser inamovible. Porque le estoy dando una instrucción. Y ahorita estoy como su pastor. Tiene que obedecer. Pero Dios es nuestro pastor y obedecemos a donde quiera que nos mande y nos lleve. Ahí estamos para obedecer y decir, sí, Señor, tú me sostendrás. Gracias, Abraham. Entonces, manteniéndonos firmes e inamovibles. ¡Qué barbaridad! Señor, es que me dio gripa y no me voy a meter en esas broncas. E inamovibles, progresando siempre en la obra del Señor. O sea, ya progresé. Ya llegué a ya llego aquí, ya progresé, aquí mero. Pero dice siempre, no dice progresa y ahí quédate y trabaja y da fruto, no. Progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que tu trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, pero gracias a Dios que nos da la victoria. Qué bueno es eso. ¿Quién te garantiza? La Lotería Nacional no te garantiza que te vas a sacar la lotería. El del seguro de los carros no te garantiza que a final de cuentas, si te pasa algo, te va a pagar todo. Pero Dios te está garantizando que la victoria es tuya. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por mis propias fuerzas, no. Es por Cristo Jesús. Entonces a veces no podemos, a veces no podemos hasta negar a tener éxito por el simple hecho de que dudamos. Entonces, para poder tener éxito necesitamos que nuestra fe sea inamovible. Dice 1 Juan 5:4, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Hay alguien aquí que nació de Dios? Porque todos nacimos de nuestra mamá. Yo me acuerdo que una vez vi un túnel y una luz y salí de, ay mami, aquí estoy. No lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Te acuerdas, Abraham? ¿Te acuerdas, Caleb, cuando naciste de tu mamá? Ay, ¿y por qué crees que naciste de ella? ¿Por qué? Dime la verdad, ¿por qué crees? Si tú no lo viste, no lo sentiste, no estuviste ahí, no tuviste noción de lo que pasó en ese momento, pero tú crees que eres su hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Dime una razón, una razón importante, dame. ¿Por qué lo crees, Caleb? Es en serio. Primero,
Porque me lo dijeron, ¿verdad? Segundo, hay un certificado de los Estados Unidos que dice que es mi mamá, ¿verdad? Tercero, hay un doctor que dijo, sí, yo la abrí y lo saqué de ahí, ¿verdad? Y le puse un para que no se perdiera y se confundiera ese niño. Y aparte, pues te pareces, ¿verdad? Pero nadie se lo dijo. Entonces, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Hay alguien aquí aparte de que naciera de su mamá? ¿Hay alguien aquí que ha nacido de parte de Dios en lo espiritual? Pero ¿cómo, Coco? O sea, si tú no viste ese nacimiento. Pero ¿quién te lo dijo? Pero la palabra te lo está diciendo. Entonces tú eres un hijo de Dios, eres nacido de Dios. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué es el mundo? Todo lo que el mundo está ahí para tú eres más que vencedor. Tú eres más que vencedor. Ya Abraham ya no. ¿Dónde está Miguel? Clases. Tú, Jimena, Trevi. ¿Por qué invertiste, Jimena, en tu negocio de uñas? Yo sé que te apasiona y te gusta, pero lo haces gratis, ¿verdad? No lo haces gratis. Sí. Lo cobras. No, espérame. Yo sé, pero voy a algo. O sea, ¿pero por qué cobras? Pues sí, yo sé que haces un servicio, pero ¿por qué cobras? ¿Para qué? ¿Para obtener qué? Una ganancia, ¿verdad? Todos aquellos que emprendemos, todos aquellos que queremos hacer un negocio, todos aquellos, ¿por qué vas a trabajar? Porque te encanta, ¿verdad? Te gusta y te apasiona tu trabajo. Levantarte a las 5 o 6 de la mañana, hacer turnos, Trevi, me imagino que te encantaba ir a trabajar de noche. Claro que no. Lo hacíamos porque tenemos que obtener ¿qué? Una ganancia, una remuneración, un beneficio. Por eso es que hacemos negocios. Entonces todo aquel que se avienta a hacer negocios es porque está creyendo que ¿qué? Sí, somos buenos, somos todo y somos bien bonachones y tenemos un corazón bien padre. Pero si no obtenemos una ganancia no podemos seguir invirtiendo. Por eso también hacemos eso. Pero la verdad es que si lo hacemos, nos aventamos a invertir porque creemos que estamos obteniendo una ganancia. Entonces, todo aquel que se avienta a invertir, Martín, yo sé que eres bien recio con el cuidado del dinero, pero ¿por qué le soltaste el dinero para las trailas, Martín? ¿Por qué lo soltaste? Si tú eres bien cuidadoso con la lana. ¿Por qué, Martín? Porque vistes una oportunidad para generar ingresos. Entonces, estás teniendo una fe para producir. Esa es la verdad. Entonces, cuando alguien invierte, debe creer que va a tener ganancias. Tienes que creerlo. Si no, no lo hiciéramos. La verdad es que yo no lo hubiera hecho. Oye, voy a invertir tanto dinero para no obtener nada. Claro que no, Señor. No lo voy a hacer. Lo mismo pasa con las personas que saben de Dios. A veces no lo creen y por eso a veces no hacen nada. Entonces, tú y yo que conocemos y sabemos de Dios, tenemos que creer que vamos a obtener un resultado que es la victoria en Cristo Jesús. ¿Por qué van a hacer un campamento de jóvenes?
Porque estamos teniendo fe y estamos creyendo que va a haber muchos jóvenes que conocerán a Cristo y que serán transformados para el reino de los cielos. Cambiarán sus vidas totalmente, así como cambió mi vida, como cambió la vida de Tomás, como cambió la vida de otros más. Por eso lo hacemos. De la misma manera, nuestro diario vivir, cuando venga algo a robarte y a quitarte, pásale, Caleb. Cuando venga a robarte, pásenle los de la alabanza de favor. Cuando venga algo a quitarte y a quererte robar la victoria, recuerda que el pecado no tiene autoridad y poder sobre ti para quitártela. Ahora, ¿qué dices tú? ¿Cómo el pecado? ¿Cómo el pecado? Te voy a dar un ejemplo bien sencillo, que no quiero dar estos ya ejemplos porque siempre los doy. No lo quiero dar, pero ya lo voy a dar para que lo podamos entender. Había una situación en la casa que a veces me la complicaba con mi amorzote. Y una vez la compartí, ¿verdad? Pero espero ya no se acuerden de ella. Entonces ustedes saben que a mí me gusta mucho cocinar, ¿verdad? Prepararle también. Entonces, y trataba yo de no batallar y compraba mis buenos sartenes, ¿verdad? De teflón, y en aquel tiempo pues sabía que no eran buenos, pero pues era lo que podía alcanzar mi mente, ¿verdad? Lo mejorcito. Pero resulta que compramos un set de palas de acero y a veces mi esposa hermosa, ¿verdad?, con tantas ganas de cocinar y hacer rico para mí, pues empezaba a cocinar en esos sartenes tan bonitos, ¿verdad? Y luego de repente venía la motoconformadora, ¿verdad?, la pala mecánica así, y en el sartén, y luego le hacía así, ¿verdad? Y yo ya que nomás tallaba el fierro y volteaba, ¿verdad? No enojado, no nada, ¿verdad? Ustedes saben, yo le decía, amorcito corazón, yo tengo tentación de comprarte unas palitas de plástico, ¿verdad? Entonces, había ahí las palas de plástico, las de fierro y todo, pero ella no sabía. Y le daba, entonces yo decía, amor, no uses estas, mira, estas son para los de fierro, estas son para los de... Pero quedaba algo en el corazón de ella. Pudiera ser que a ella pensara que a mí me importaba más el sartén que ella. Es válido. No lo comprendía y no lo entendía. Y al principio, mira, no era problema, no era pecado, no era nada. Pero resultaba que al día siguiente volvía a cocinar y ella se le olvidaba. Entonces empezaba yo, oye mi amor, pero es que ya te dije. Y luego la otra vez, oye mi amor, ay, que no viniera la suegra, porque la suegra le metía el cuchillo. Es algo sencillo, pero hay otros niveles que te pudiera platicar y otras experiencias. Pero a lo que iba es que este resultado de yo no poder gobernar y decir, ¿sabes qué? A la fregada los sartenes, que fue la decisión que tomé después. O sea, decir, ¿sabes qué? O sea, esto me está causando un conflicto con ella. Me está causando un conflicto con ella. Y todo por simple y sencillamente no callarme la boca y dejar pasar esto. Entonces, ¿qué hice? Cambié los sartenes por unos que no les pasa absolutamente nada. Le traje un martillo, le dije, puedes cocinar con el martillo si quieres. No le va a pasar absolutamente nada. Ten la libertad de sorprenderme cocinándole. ¿Sí? Le puede poner al rojo vivo el sartén y no le va a pasar nada porque es acero vaciado, fundido. Le puede dar con picar carne ahí, no le va a pasar absolutamente nada. Y mira, dejamos de pedirnos perdón por los sartenes y los cuchillos. No te puedo contar otras cosas, pero piensa en lo que una emoción pudiera venir a resultar y a abrir la puerta para que tú peques.
Entonces, el miedo, el temor, la envidia, la desconfianza y muchas otras cosas que tú pudieras pensar que abrirían la puerta para que tú y yo pecáramos y dejáramos de dar en el blanco que Dios tiene en nuestras vidas. Que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, déjame te digo una cosa. Si tú pecas porque le diste la oportunidad, le diste el permiso de que pasara, no podrás tener victoria. No habrá victoria en tu vida, en las diferentes áreas que hayas. Recordemos, ¿por qué te digo esto? Esto es un principio bíblico. Cuando Dios le mandó conquistar Jericó, le dijo, hey, haz esto, haz esto, esto. Oh, Israel, sí. Sí. Lo hizo todo bien, todo bien. No pecó en nada. Dijo, no grites, no hables hasta que yo te diga. Todo obedeció bien, no pecó Israel. ¿Y qué pasó? Las murallas se fueron abajo. Y todo el pueblo encendido, ¿verdad? Pero después de ahí se fue a la otra conquista. No fue una conquista la de Israel, fueron muchas. Peleó con muchas naciones. ¿Y la segunda cuál fue? Hace mucho que no conozco, que no leo esta historia, pero creo que fue Jai, ¿no? Jai. Y Jericó era un pueblo mucho más grande que Jai. No, hombre, iban los israelitas gozosos. Gozosos. Porque era un pueblo chico. Era un pueblo chico. Y dijeron, esto es pan comido. Mi fuerza, mi brazo, mi espada. Es lo que pensó Israel. Pero cuando conquistó Jericó, Dios dio una instrucción después de la conquista. Bueno, antes de la conquista, que todavía no desobedecía Israel. Cuando ganan, conquistan, Dios les había dicho que todo el botín que es para mí, les dijo el Señor. Todo el botín de Jericó va a pertenecer a Señor, a Jehová y para la casa del Señor. Nadie puede tomar de eso. Cayó Jericó, se entregó todo, pero hubo uno que tomó y guardó, vio y codició, pecó, tomó, guardó, escondió, eran 3 prendas y un lingote de no sé si de plata, de oro, no sé qué era, y escondió. Y Dios nadie lo vio, nadie me vio. Estoy solo. Nadie me ve. Acuérdate, Dios te ve y el enemigo. Dios te ve y el enemigo. Acuérdate. Nadie se dio cuenta y todo el pueblo iba contento porque sabían que el otro pueblo era pan comido. Pero resulta que cuando van a la batalla, salen corriendo. El pueblo estaba aguerrido, no se dejó vencer y Israel perdió la batalla. Y todos venían desconcertados. ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? Hasta que el Señor habló y dijo, alguien pecó dentro del pueblo. ¿Pero cómo? Llamen dentro de las tribus y empezaron a llamar, a echar suertes y salió quién era. Dios sabía quién era. Y le fue como en feria, no nos vamos a meter ahí. Borraron el pecado. Cristo vino y borró el pecado en ti y en mí. Y es por eso que ahora podemos tener victoria. Volvieron a ir a pelear contra el pueblo que los derrotó y conquistaron fácilmente. Fácilmente. Por eso es que yo te digo que si hay pecado en nuestras vidas, Cristo, fácilmente para nosotros nos quitó el pecado. Pero si tú y yo echamos en vano, no le damos el valor y dejamos que entre el pecado por el permiso de nosotros, tú y yo no vamos a conquistar nada en nuestras vidas. Estaremos dando vueltas simple y sencillamente y no iremos a ningún lado.
Entonces Israel salió y conquistó. Y ahora sí les dijo, todo esto les pertenece, el botín es para ustedes. Identifiquemos cuáles son las situaciones para conquistar y toma la victoria que el Señor te ha entregado. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido la victoria al estar aquí. Hace rato entonábamos esta canción donde el león ruge. Y a veces vemos donde Jesús o Dios reinará en algún momento de sus vidas, gobernará aquí en la tierra. Pero en realidad Jesús empezó a gobernar desde que resucitó en la cruz, porque Dios le dijo, y ahora está sentado gobernando a la diestra del... El problema es que si tú y yo seguimos dudando y creyendo que el pecado tiene poder sobre nuestras vidas, jamás llegaremos a conquistar nada. Entonces, te leo la primera parte. Vamos a ponernos de pie. Dice, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Tú y yo lo hemos recibido. Recuerda ese día. Ese día cuando estabas en algún lugar, yo recuerdo en la qué parte del altar estaba. A mis 18 años, que le dije al Señor, Señor, tú eres lo que yo estoy buscando. Y creo que tú eres el que me sostienes ahorita. Y a lo mejor no sabía en ese momento hasta dónde me iba a sostener, pero conforme fui creciendo, conforme fui conociéndole, supe que Él me sostendría todos y cada uno de los días de mi vida, los de mi familia, los de mis hijos y los de mis nietos. Entonces, que esa fe que tú has puesto en Dios sea inamovible, sea inamovible. Cuando venga el momento de donde tú quieres enojar con alguien, ahí es donde tú tienes la autoridad y el poder de gobernarte y decirle, no, no me enojo. Decido amar a Dios, amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a ti mismo, como a mí mismo. Entonces, cuando venga la posibilidad de ofender a alguien, ¿qué hago? Y me acuerdo de Jesús que dijo, hasta 70 veces 7. Entonces, cuando venga la posibilidad de rechazar a alguien, a un amigo, porque no fue lo que yo quiso que fuera, sigo abrazando. Y no permito que el pecado entre en mí de rencor, de envidia, de rechazo, para que yo pueda seguir teniendo éxito y victoria en mi vida. Entonces, y así sucesivamente, en tu casa, cualquier cosa que venga a tu vida, tú tienes la victoria para poder decir, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Solamente la victoria que Dios ha puesto en mí en la cruz, que fue el que me hizo apto, que fue el que me hizo correcto ante los ojos de Dios, y es por eso que ahora puedo tener victoria en cualquier situación de mi vida. Pero si no lo creemos, amigos, Dios no es el culpable de la vida que tenemos. Dios no es el culpable de la vida que a veces tú no quieres o yo no quiero. Porque Dios está viendo una vida totalmente diferente de todos y cada uno de nosotros. Y a lo mejor para nosotros es buena. Tú puedes decir, a lo mejor para mí es buena la vida, pero yo sé que a veces he cometido errores y que pudiera estar en otra posición diferente, pero que yo soy el que a veces le ha estorbado a Dios para poder caminar
o estar en otra posición diferente en mi vida. Amén. Gracias, Padre, en esta mañana, Padre. Creemos, papá. Creemos, Señor, firmemente.